FNAF AR fue un juego con potencial desperdiciado, y es que vamos, todos sabemos que era FNAF AR Special Delivery, el juego más grande de Five Nights at Freddy's para dispositivos móviles, pero a inicios de este año el juego fue eliminado de las tiendas de aplicaciones y no lo volveremos a ver jamás. ¿Quieres saber por qué? Pues mira este video. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén todos nuevo para el canal, en donde les estaré hablando sobre el potencial desperdiciado de FNAF AR. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre qué era Five Nights at Freddy's Special Delivery. A partir de aquí lo voy a llamar FNAF AR, porque la mayoría de personas lo conocía así, y también por mi propia comodidad. FNAF AR fue un juego creado por Illumix en el año 2019, que traía como premisa principal el poder jugar con la realidad aumentada. Que si no sabes qué es esto, la realidad aumentada en pocas palabras es que el videojuego interactúe con elementos de la vida real, como lo hizo el Pokémon GO, que es el ejemplo más famoso que les puedo enseñar. Obviamente esta realidad aumentada iba a estar ambientada en el mundo de FNAF, como se veía en su tráiler de presentación, que con cameo de Markiplier incluido, fue muy bien apoyado, en su época llegando a una módica cantidad de 1.4 millones de visitas al día de hoy, y con unos 65.000 likes, que no está nada mal. El juego pintaba extremadamente bien, con los animatrónicos atacándote en tu propia casa, comenzando así el boom por el juego Free to Play, que por cierto, este concepto es importantísimo para la historia de FNAF AR. Hubo mucho hype por la época, hasta que llegó el tan anhelado día de lanzamiento de FNAF AR, que la verdad es que le fue y no tengo idea alguna. Porque ver una métrica de datos de un videojuego que no está para descargar es bastante difícil de encontrar. Así que basémonos e intuyamos que le fue bien, por la cantidad de descargas que tenía el juego y por lo bien que le fue en YouTube en esa época. Pero repito, intuyamos, porque no tengo los datos objetivos de nada. Pero bueno, de lo que sí estoy seguro es que el juego ya era conocidísimo en la comunidad de FNAF, tanto por los videos que publicaban al respecto, las noticias que se generaban alrededor del juego y por los teasers del juego, que no más a negar que se veían espectaculares. La fama de FNAF AR solo subía y subía y subía. Vamos a hablar de una vez que no se veía nada mal, con modelos que para mí son de extrema calidad, que si les doy un dato de opinión personal, no entiendo por qué algunas personas odian estos modelos, pero bueno, para gustos, colores. Su jugabilidad tampoco decepcionaba, ya que era jugar un FNAF en donde tenías un PvP mano a mano contra un animatrónico en tu propia habitación, que era bastante entretenido la verdad. Esto hizo que el juego creciera no solo en popularidad, también creció en contenido de manera abrupta, trayendo muy buenas adiciones para el juego, como actualizaciones constantes y nuevos personajes, que en su momento fue Freddy Fazbear, un animatrónico icónico que se volvió insignia de FNAF AR. Y diríamos que a partir de aquí todo iba a mejorar y mejorar, ¿verdad? Bueno, digamos que Illumix tenía otros planes para el juego. Comenzamos el otro año con felicidad, alegría, nuevas metas y... ¿Espera, eso es un virus? Sí, llegamos al 2020, el año del bichito que hizo que estuviéramos encerrados durante un año entero en nuestra casa. Debido a esto, es fácil pensar que FNAF AR tendría un bache de contenido por la falta de trabajadores en las oficinas o cosas así, pero fue todo lo contrario, ya que ese año tuvimos una cantidad de contenido absurdo para FNAF AR, con un personaje nuevo como lo es Mangle a inicio de año y varias skins que bueno, aquí ya comienzan mis problemas, pero no los voy a comentar todavía. Primero lo bueno y luego lo malo. En este año empezaron un par de problemas, como lo eran los personajes exclusivos de evento, como lo fue Toy Bonnie en Navidad, pero no todo es malo, porque tenemos varios personajes que salieron este año, como lo fue Jaco Bonnie y Jaco Chica en Halloween, Valora, Plushtrap, que por cierto salió en el tráiler y no lo metieron hasta un año después, pero mejor tarde que nunca, y también metieron a Golden Frey a final de año. Este fue sin duda alguna el mejor año de todo FNAF AR, trayendo contenido a lo loco y contentando a los fans de este juego con sus frecuentes actualizaciones, terminando con broche de oro este año. Prepárense, porque, aunque no lo haya dicho en todo este rato, este año marcó el descenso de FNAF AR. Comenzamos el año 2021, con una noticia un poco mala para los jugadores de FNAF AR, y este fue el cambio de mecánicas, que por si no sabían, el juego recibió una actualización que cambió todo el gameplay por completo, que hizo el juego un estilo de RPG en el que tenías que subir de nivel y farmear. Espera, ¿qué? ¿Cómo se les ocurrió por la cabeza hacer de FNAF AR un juego de farmeo en el que para jugar con animatrónicos más difíciles tenías que subir hasta un cierto nivel en específico? Pero hey, no te preocupes que todavía tienes la opción de pagar. No, 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 no. No quiero pagar un solo centavo por un juego gratis. Ok. Esta skin está bonita, la compraré. Bien, creo que ya se fue. El juego fue brutalmente criticado por la comunidad, pero Illumix hizo de oídos sordos y no escuchó las quejas de la comunidad, siguiendo su plan de sacar skins y ya, pero esto pronto les pasaría factura,
no sin antes sacar un nuevo personaje a final de año, que fue Funtime Freddy, que para que se hagan una pequeña idea, fue el único personaje que sacaron en todo el año, y se me olvidó que también sacaron un DLC. No sé por qué sacaron un maldito DLC en un juego free to play. Es que te lo tengo que agrandar, ahí dice free to play. Acabando de esta manera el año 2021. Con bastantes problemas, pero hey, el juego todavía seguía vivo. En el año 2022 no salió nada, pero nada es nada, dejando el juego quieto durante todo este año, sin señales de querer retomarlo de nuevo. Inició y terminó con exactamente el mismo contenido con el que se quedó en el año 2021. Y el 2023 no fue mejor para FNAF AR, el juego seguía muerto y sin contenido, como el canal de este imbécil, dando así la muerte de FNAF AR en 2024, que es lo que conocemos hoy en día. ¿Por qué Illumix abandonó el juego? La verdad, ni lo sé y ni me importa. Aunque esperen, porque ahora que recuerdo al principio del video dije que iba a hablar de esta, así que... Illumix fue una empresa que se preocupaba por su juego, trayendo contenido semanal y eso, pero la caída de FNAF AR, aunque no lo crean, no tiene implicado solamente a Illumix, también está implicado Disney. Sí, yo también me quedé con cara de ¿qué está pasando aquí? Para resumir todo esto, Disney creó un programa de tecnología llamado Disney Accelerator, que era o es un lugar donde empresas podían ser contratadas por Disney para ofrecerle tecnologías nuevas a los parques o productos de la empresa del ratón. Pues bien, resulta que a Illumix le salió la lotería y entró al programa de Disney, trabajando para ellos dejando a FNAF AR de lado por obvias razones económicas. Y es que vamos a ser honestos, FNAF genera capital, pero no tanto como lo genera la billonaria Disney. Por eso entiendo que a Illumix le importara tampoco FNAF AR desde 2021, que fue el año en el que entraron, centrándose más en complacer a Disney con lo que ellos quieran. Y por eso se notó tanto la falta de contenido y el cierre definitivo del juego. Ahora que ya les conté toda la historia, pasemos con lo malo de este juego, que tengo unas cuantas quejas para contar. Comencemos con la principal problemática de este juego, las microtransacciones. Y es que yo no me voy a quejar por el término en sí, porque no te daba ningún beneficio en el juego y solo eran skins para tus animatrónicos, que estaban bastante bien en mi opinión. Pero por favor, ¿alguien me puede decir qué son estos precios? Amigo, literal, una skin con su chip costaba un riñón. Pero a ver, si tú no compras las skins, entonces ¿por qué te quejas? Buen punto, pero me voy a quejar igual, así que gracias por tu comentario. FNAF AR era un buen juego para pasar el rato con animatrónicos sin skin, pero bastante variados como los clásicos y los toys. Claro, esto sería bueno si tan solo el 70% de todos los personajes necesitaban que comprara sus señuelos en la tienda, que se acuerdan lo que dijimos de los precios, que en resumen, ¿qué es? Así es pay to play. Ya hablando en serio, me parece ridículo que tuvieras que comprar oportunidades para jugar contra tus personajes favoritos, que ni siquiera tenían una skin, y ese es uno de mis mayores problemas. Una cosa es que me pongas skins de paga, que son carísimas, pero bueno, como yo no compro, pues no me quejo. Pero otra cosa es que me cobren por jugar con el nuevo contenido. Significa, me estás obligando a pagar un huevo para desbloquear el contenido que está en el juego, que es una táctica de monetización ultra rastrera por parte de Illumix. Encima van y llenan la última gota que rebasó el vaso con las nuevas mecánicas de gameplay que hacen de FNAF AR un RPG, en donde tengas que farmear para jugar con nuevos personajes. Es que, amigo, esto es estúpido, lo mires por donde lo mires. Ya para rematar con lo que quedaba de FNAF AR, Illumix decide sacar un DLC por tan solo $20, que me parece un muy buen precio, la verdad. Para nada es un robo a mano armada. Amigo, te juro que Illumix parece cada vez más una empresa de hacienda o de finca raíz. En resumen del textazo que me mandé, el juego lo más malo que tuvo fue la mecánica de monetización con precios abusivos y contenido por el cual necesitabas pagar para poder jugar. Todo esto se le suma el problema de la gente que jugaba sin pagar, ya que ellos fueron los más afectados, condenados a jugar contra Freddy yendo durante toda su vida, teniendo muy poco contenido gratis, aunque en su propia etiqueta sale que es un juego free to play. En conclusión, este juego tenía potencial, y bastante de hecho. Yo admito que lo jugaba en mi tiempo libre para entretenerme un poco, porque la idea era buena, pero Illumix fue el principal culpable de que este juego se fuera al caño, haciéndolo cada vez peor y ya no dan ganas de jugar, lo cual es una lástima. Este juego tenía muchas cosas para triunfar en el entorno de móviles, una jugabilidad adictiva, unos personajes increíbles, una historia desarrollándose y actualizaciones constantes, pero a Illumix le pudo más la avaricia y dejaron el juego completamente tirado en un rincón para olvidarse de él y de su existencia. Pero no todo es malo, porque ¿se acuerdan de la gente que jugaba este juego por plena diversión y sin gastar un solo centavo en él? Pues bien, un pequeño grupo de esas personas se juntó y creó lo que, para mí, es el fan definitivo de FNAF para móviles, Forsaken AR, o Forsaken AR,
un fangame que trataba de revivir la idea de FNAF AR y lo hicieron de forma magistral. Incluyeron todo lo que la gente quería, más personajes, mecánicas simples, actualizaciones constantes y nada de microtransacciones asquerosas, lo que hizo que este fangame se vuelva el nuevo FNAF AR, en donde tienes contenido para rato, y no solo de FNAF, también tienes cosas hasta del Fazbear Fanverse, así que no está nada mal, y este juego confirma mi punto. FNAF AR era un buen juego, con una buena idea, solo que el dinero hizo de las suyas y bueno, pues todo acabó mal. Pero este proyecto tenía ese potencial de ser el juego definitivo de FNAF para móvil, pero bueno, las malas decisiones hicieron que el juego muriera y en su lugar lo reemplazara un juego el triple de mejor que el juego original, y todo gracias a los fans. Otra historia que me hace sentir fe y esperanza acerca de lo que puede hacer la comunidad, y lo malos que son los juegos de servicio que presumen ser gratis. Un final feliz después de todo. Bien, gente, esta parte ya prácticamente la estoy haciendo sin guión, solamente estoy mirando a la cámara y hablando y ya está. Gente, espero que de corazón este video les haya gustado. Este video es el video que más me tomó editar de todos, pero absolutamente pues, con muchísima diferencia. Este video lo quiero tomar como especial de 1000 suscriptores, porque, a ver, ya sé que llegamos hace muchísimo tiempo a los 1000 suscriptores, pero jamás hice algo o algún especial o lo celebré, no, jamás hice nada. Entonces quiero que este video sea así, por su edición, su guión, todo lo que me costó hacer este video me costó demasiado hacerlo. Yo sé que llegué tarde a la polémica, perdón, pero gente, espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, dejen su like, suscríbanse aquí abajo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos, y también si quieren más videos así, comenten aquí abajo que todos los comentarios que ustedes me dejan los leo, así sean buenos, sean malos, crítica, lo que sea. Todo lo voy a leer. Gente, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por apoyarme. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto, por apoyar este canal. Espero poder seguir creciendo. Y pues nada, gente. Lo único que me queda por decir es que nos vemos en la próxima. Adiós.